He intentado encontrar algunas frases para iniciar este viaje y no he encontrado unas mejores que las del propio Ryszard Kapuscinski, quien nos lanza estas frases como advertencia en la introducción de su libro Ébano, donde nos dice: este no es un libro sobre África, sino sobre algunas personas de él, sobre mis encuentros con ellas y el tiempo que pasamos juntos. Este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Solo por convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe. Acompáñenme en este video, donde comenzaré a explicarles por qué Kapuscinski nos decía esta advertencia. Soy Inefable, este es el viaje del héroe, bienvenidos. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas África? Desgobierno, violencia, hambre, problemas de nunca acabar. Es posible. La mayor parte de lo que hayas leído o visto puede apoyar esta forma de ver este continente. Puede que pienses que esos países no tienen capacidad de autoorganizarse y te puedes preguntar por qué no pueden funcionar como un Estado. Esa noción occidental de Estado que tenemos, ¿por qué les cuesta tanto? Puede ser porque esos estados no existieron, nunca pidieron serlo, no tuvieron voz ni voto en su conformación. Porque el concepto de Estado-nación efectivamente es occidental y no se puede imponer, pero sin embargo se hizo. Pero para entender un poco más ese mundo tenemos que retroceder en el tiempo. África, para la gran mayoría del resto del planeta, hasta mediados del siglo XIX, era casi desconocida más allá de sus costas. Y bueno, la parte mediterránea, el norte. Estamos hablando de cerca de un 10%. El resto era territorio de aventureros, exploradores. Pero la revolución industrial de Europa creó nuevas condiciones de vida, unas mayores capacidades de producción, una explosión demográfica, y las potencias que se formaron necesitaban nuevos mercados, más materias primas y tenían más habitantes en busca de nuevas tierras. Entonces, los ojos de estas nuevas potencias se pusieron en África, con sus abundantes recursos naturales, tierras vírgenes y mano de obra barata, gratuita. Pero claro, como eran muy civilizados, como para saquear un continente como buitres, se sentaron en una mesa primero. Y así, a miles de kilómetros de África, en Berlín, dijeron: ¿qué tal si yo me quedo con esto y tú esto y que las fronteras sean así y asá? Es decir, si vamos a saquear, hagámoslo como caballeros. Y configuraron el África que muchos todavía vemos hoy. Claro, con algunos cambios adicionales, pero básicamente esa división
es la que ingleses, franceses, alemanes y belgas acordaron. Bueno, algunos países más que se sentaron en esa mesa, según exclusivamente sus propias conveniencias, sin pedirle la más mínima opinión a los millones de africanos, sin tampoco comunicárseles después todo lo que había sucedido. Y así, de pronto, hubieron fronteras donde antes no había nada. Bueno, al menos en los mapas. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, las cosas comenzaron a cambiar. Con una Europa diezmada y que tenía que reconstruirse, es allí que el periodo de descolonización se inicia. Es ahí, a ese mundo al cual llega Kapuscinski. Kapuscinski habla desde el asombro que experimenta un occidental al llegar allí en el periodo de descolonización desde finales de los 50 del siglo pasado, justo cuando estas naciones comienzan a lograr su independencia. Ese sueño que para muchos de esos pueblos se convirtió en una pesadilla interminable. Y luego nos hablará de sus posteriores viajes en alrededor de 40 años. El primer punto de parada de Kapuscinski es Accra, capital de Ghana, en 1958. País que había obtenido su independencia solo un año antes, en marzo de 1957. Su anterior nombre era Costa de Oro. Así lo llamaron los portugueses. Sin embargo, luego tomaron el nombre de Ghana, que hacía referencia a un anterior imperio, que en realidad se ubicaba más al norte y comenzó a formar parte del dominio inglés. Kapuscinski trabajaba para un diario polaco. Sin embargo, logra convencer al director para que sea enviado como corresponsal en África. Y solo bajar del avión ya descubre ese cambio total. El periodista polaco comenta que anteriormente los viajes demoraban días, semanas. El cuerpo se acostumbraba. Ahora el cambio de paisajes, clima, es drástico. Habla del gran impacto en los sentidos, de la fuerte luminosidad, los olores, lo que siente la piel, todo. Todos esos cambios son drásticos. De camino a la ciudad, observa por las vías, no hay veredas, que todos avanzan juntos. Autos, bicicletas, personas, cabras o vacas. Necesita hacer un trámite y le sorprende que cuando llega a un edificio público, todo es directo. No hay recepcionista, ni un policía, ni siquiera una puerta. Simplemente pasa y tiene que subir al piso que corresponde. Y mientras más importante es el funcionario, su oficina está más alta. ¿Por qué? Esto es así por el calor. Lo impregna todo. Entonces, una medida de estatus es el acceso al aire fresco. A más altura, más aire fresco. ¿Y qué pasaría si el funcionario no se encontrase en su oficina
en ese momento. Mejor aún, Kapuscinski dice que se podía ir a buscarlo a su casa, donde lo invitarían a uno a comer y a beber. En Ghana se habla inglés y en aquellos años el presidente era Nkrumah y se había educado en una universidad de Estados Unidos. Estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Y en realidad esto, aunque parezca algo extraño, no lo era tanto. Varios de los que integraban esta clase política nueva en Ghana tenían formación en Estados Unidos o en Inglaterra, en Oxford, Cambridge. Y esto hacía un gigantesco contraste entre esta nueva élite y el ciudadano promedio. Allí estaba Kapuscinski, hablando con un ministro que leía en su oficina Lincoln, Orwell, Hemingway. Y además le confesaba que era aficionado a la fotografía. Incluso luego le llegaría a mostrar unas 15 cámaras y admitir que siempre procuraba comprarse el último modelo. Kapuscinski participa en una fiesta y su asombro continúa por ese ambiente de derroche que contrasta con los de los ciudadanos de a pie. Pero fiel a su estilo y propósito del libro, Kapuscinski nos regala una descripción de su viaje a Kumasi. ¿Con algún propósito? Ninguno en especial. Solo ir a alguna parte. Y ese justamente termina siendo el mayor atractivo que este reportero nos ofrece. Algo como ir a la estación de autobuses para ir a su destino y describirnos cómo es que se transporta la gente. Y cuando empiecen a leer esto se darán cuenta de ese estilo, esa fórmula tan particular de describir que utiliza el autor. Cómo conforme va describiendo las cosas más simples, desde la estación misma, la cual le parece más semejante a un campamento de un circo a mitad de camino que a una estación, según la idea más occidental que podríamos estar acostumbrados, para luego describir el autobús mismo, el camión, el pasajero que se sienta a su lado, el chofer, la forma cómo se acomodan los demás pasajeros, las cosas que va viendo a su paso, todo termina siendo finalmente las piezas de un puzzle que el autor emplea hábilmente para sumergirnos en las reflexiones más profundas acerca de las diferentes nociones del tiempo que emplea el africano comparado con un europeo. Su visión del mundo, dividido en tres mundos, casi inasibles para un recién llegado. Su tan peculiar espiritualidad, su carácter tan arraigado a la provisionalidad. Para el africano, todo termina siendo provisional. Como dice el autor, la choza que ahora está, mañana no estará. Porque África toda se mueve. ¿Por qué la gente en el interior de África no formó grandes ciudades? Porque todo dependía del momento. Habitar un lugar podía depender de si llueve o no llueve, de si hay agua o no hay agua, de si hay una epidemia o no, de si el campo produce o no. Y cuando se movían, todo empezaba de nuevo, en el nuevo lugar.
El africano de estas partes no conocía la rueda, por lo tanto se movía solo llevándose aquello que podía sostener en sus brazos o su cabeza, porque tampoco había animales de carga que lo pudiesen ayudar. Los camellos morían al sur del Sahel, esa frontera natural que separaba el África interior del Sahara. Y para moverse no podían ser grupos grandes. En esas condiciones sempiternas de calor, sequía, hambre, en oposición a la visión occidental, lo normal eran los grupos pequeños, el clan. La formación de clanes era la estrategia para sobrevivir. Así siempre lo fue, desde tiempos inmemoriales. Y siendo grupos pequeños, no podían surgir grandes logros en el conocimiento, porque el intercambio entre otros grupos era muy bajo. El concepto Estado-nación, el africano siempre se desplazaba, no sabía lo que eran las fronteras. Al final, no importa dónde llegaba, siempre terminaban siendo inmigrantes, porque siempre provenían de otro lugar. En tan solo 21 páginas, Kapuscinski nos sumerge de cabeza en este maravilloso y multicolor e inmenso universo que, como él dice, solo por convencionalismo llamamos África. Quisiera pensar que todo lo mencionado solo es cosa del pasado, que Ghana, un país como Ghana, ya por fin es un país soberano. Pero les recomiendo ver el documental del canal en YouTube de la Dishwell, un canal recomendable. El documental se llama La fiebre del petróleo. Un grupo de periodistas estuvieron durante más de 10 años retratando y haciendo seguimiento a los habitantes de unas aldeas en la costa de Ghana. Desde el anuncio de que su vida se transformaría gracias a la explotación de pozos de petróleo y gas. Lo que en realidad sucede. Bueno, una vez más, la realidad superará la ficción. Gracias por su atención. Este es solo el viaje de ida. Los espero en el próximo video, en el viaje del héroe. Hasta luego.